si te dijera que un simple archivo informático destruyó una instalación nuclear? No explotó ninguna bomba, no hubo misiles, no hubo soldados, solo código. En 2010, un virus informático logró infiltrarse en una de las instalaciones más protegidas del planeta y comenzó a destruir maquinaria industrial desde dentro, sin que nadie se diera cuenta. Esto cambió para siempre la historia de la guerra digital. A principios de los años 2000, había un país que preocupaba a gran parte del mundo. Ese país era Irán. Mientras gobiernos y agencias de inteligencia observaban cada uno de sus movimientos, una noticia empezó a ganar fuerza. Irán estaba desarrollando un programa nuclear cada vez más avanzado, y en el centro de todo se encontraba una instalación llamada Natanz, un complejo gigantesco construido en parte bajo tierra, protegido por medidas de seguridad extremas y rodeado de un enorme secretismo. Dentro de aquellas instalaciones, cientos de máquinas trabajaban día y noche. Su misión era una de las más importantes para el futuro del país, y precisamente por eso se habían convertido en uno de los objetivos más vigilados del planeta. Para unos, aquel programa representaba el futuro energético de Irán. Para otros, era el primer paso hacia algo mucho más peligroso. Y cuanto más avanzaban los trabajos en Natanz, más preocupación generaban en distintos gobiernos alrededor del mundo. Para algunos gobiernos, permitir que aquel proyecto avanzara suponía un riesgo inaceptable. Pero existía un problema. Atacar la instalación directamente podía provocar una crisis internacional. Un bombardeo podía desencadenar un conflicto impredecible, y enviar agentes sobre el terreno era una operación extremadamente arriesgada. Parecía que todas las opciones tenían consecuencias, todas menos una. Porque mientras el mundo debatía qué hacer con Natanz, alguien estaba considerando una alternativa completamente diferente, una alternativa silenciosa, invisible, una forma de atacar sin cruzar fronteras, sin disparar una sola bala, y sin que nadie sospechara que el ataque siquiera había comenzado. Lo que nadie imaginaba era que el ataque ya había comenzado, no con explosiones, no con aviones, no con soldados, sino con algo mucho más pequeño, algo tan insignificante que cualquier persona podría llevarlo en el bolsillo. Porque había un problema enorme. La instalación de Natanz estaba aislada del mundo exterior. Los sistemas más importantes no estaban conectados a Internet. Era como una fortaleza sin puertas. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Porque si nadie podía acceder desde fuera, entonces aquello no debería haber sido posible. Era como intentar enviar una carta a una isla completamente aislada del mundo. Y sin embargo, alguien encontró la manera. Y precisamente por eso, quienes estaban detrás del plan necesitaban encontrar otra forma de entrar. Una forma mucho más paciente, mucho más discreta. Durante meses, o incluso años, se preparó una operación diseñada para aprovechar el único punto débil que ninguna muralla podía proteger. Una debilidad presente en cualquier sistema de seguridad del mundo. Un pequeño descuido, un gesto cotidiano, y la fortaleza dejaría de estar cerrada. Entonces ocurrió. En algún momento, sin alarmas ni señales de advertencia, el intruso consiguió entrar. Y una vez dentro, no atacó, no destruyó nada, no hizo ningún movimiento sospechoso, simplemente observó, como un espía infiltrado tras las líneas enemigas, analizando cada rincón, aprendiendo cómo funcionaba todo, esperando días, semanas, meses, hasta que encontró exactamente lo que estaba buscando. Y cuando lo hizo, comenzó la segunda fase del plan, una fase mucho más inquietante, porque el objetivo no era destruir las máquinas de golpe. Eso habría levantado sospechas inmediatamente. El objetivo era convencerlas de que se destruyeran a sí mismas, poco a poco, sin que nadie lo notara. Y durante un tiempo,
El plan funcionó a la perfección. Las averías comenzaron a aparecer. Al principio parecían simples incidentes aislados, nada fuera de lo normal. Pero con el paso de los meses, las máquinas seguían fallando, una tras otra. Los técnicos reemplazaban componentes, realizaban inspecciones, buscaban errores y aún así los problemas continuaban. Era como si algo invisible estuviera saboteando la instalación desde dentro. Pero lo más desconcertante era que todas las pantallas seguían mostrando que todo funcionaba correctamente. Según los sistemas de control, no había ningún problema. Según la realidad, las máquinas estaban muriendo lentamente y nadie entendía por qué. Durante meses, los ingenieros buscaron respuestas en el lugar equivocado. Revisaron las máquinas, sustituyeron piezas, analizaron los sistemas una y otra vez. Pero el problema seguía ahí, invisible, oculto entre miles de procesos aparentemente normales. Las averías seguían acumulándose. Cada explicación parecía encajar, hasta que dejaba de hacerlo. Nada tenía sentido, y entonces alguien encontró algo que no debería estar allí. Descubrieron la verdad. Estaban siendo atacados, y el responsable tenía nombre: Stuxnet. Lo que acababan de descubrir no era un virus cualquiera, era algo completamente diferente. Había sido diseñado con un único propósito: encontrar aquellas máquinas concretas, ignorar todo lo demás y sabotearlas sin levantar sospechas. Era como si un ladrón hubiera entrado en una ciudad entera, caminando entre millones de personas, para robar únicamente una caja fuerte específica. Nada quedaba al azar. Todo parecía cuidadosamente planificado. Mientras las máquinas se dañaban lentamente, Stuxnet se encargaba de ocultar las pruebas. Cuando los operadores consultaban los sistemas de control, veían datos normales, indicadores normales, lecturas normales. Todo parecía funcionar perfectamente. Pero la realidad era otra. Las máquinas estaban recibiendo órdenes manipuladas, órdenes que las empujaban poco a poco hacia su propia destrucción. Y eso era precisamente lo que convertía a Stuxnet en algo tan aterrador. No solo atacaba, mentía, engañaba, manipulaba lo que las personas veían. Durante un tiempo, los ingenieros estuvieron luchando contra un enemigo que ni siquiera sabían que existía. Y para cuando comprendieron lo que estaba ocurriendo, el daño ya estaba hecho. Cientos de máquinas habían quedado inutilizadas. Años de trabajo se habían visto afectados. Todo sin una invasión, sin un bombardeo, sin una declaración de guerra, solo mediante código. Por primera vez en la historia, una herramienta digital había conseguido provocar daños físicos reales a gran escala. Y la pregunta que empezó a recorrer el mundo fue tan inquietante como evidente: si alguien había sido capaz de hacer esto en una instalación nuclear, ¿qué impediría que ocurriera lo mismo en centrales eléctricas, sistemas de transporte o infraestructuras críticas de cualquier país? De repente, la amenaza ya no era solo Irán. La amenaza era un futuro en el que las guerras podían librarse en silencio, ocultas detrás de una pantalla. Pero descubrir la existencia de Stuxnet solo resolvió una parte del misterio, porque quedaba una pregunta fundamental: ¿cómo había conseguido entrar? Después de todo, la instalación estaba aislada de Internet. En teoría, aquel ataque no debería haber sido posible, y sin embargo ocurrió. Los investigadores llegaron a una conclusión inquietante. Alguien había aprovechado el eslabón más difícil de proteger en cualquier sistema de seguridad: las personas. Bastó con que el programa llegara hasta alguien relacionado con la instalación: un trabajador, un técnico, un proveedor, alguien que sin saberlo abrió la puerta al intruso. Y una vez dentro, Stuxnet hizo algo todavía más sorprendente. No atacó inmediatamente, esperó. Buscó su objetivo y cuando lo encontró,
comenzó a manipular las máquinas de una forma casi invisible. A veces las obligaba a trabajar más rápido de lo debido. Otras veces reducía su actividad de forma repentina, lo suficiente para provocar desgaste y daños, pero no tanto como para despertar sospechas inmediatas. Y mientras todo eso ocurría, mostraba información falsa a los operadores. Las pantallas seguían indicando que todo estaba funcionando correctamente. Los datos parecían normales. Las alarmas no sonaban. Era como si alguien hubiera sustituido las cámaras de seguridad por grabaciones antiguas mientras el robo estaba ocurriendo delante de todos. Y quizá esa fue la parte más brillante y aterradora del plan. No solo atacaba las máquinas, también engañaba a las personas encargadas de protegerlas. Pero entonces apareció otra pregunta. ¿Quién había creado algo tan sofisticado? Porque aquello no parecía el trabajo de un grupo de delincuentes, ni de un hacker actuando por su cuenta. Desarrollar una herramienta así requería tiempo, dinero, conocimientos y recursos al alcance de muy pocos. Poco a poco, las sospechas comenzaron a apuntar hacia una teoría concreta. Según numerosas investigaciones y filtraciones publicadas durante los años siguientes, detrás de Stuxnet podría encontrarse una operación secreta llevada a cabo por Estados Unidos e Israel, una misión cuyo objetivo era retrasar el programa nuclear iraní sin iniciar una guerra abierta. Ninguno de los dos países reconoció oficialmente haber creado Stuxnet, pero para muchos expertos, las evidencias apuntaban en esa dirección. Y aunque el misterio sobre sus verdaderos autores nunca se resolvió completamente, una cosa sí estaba clara: el mundo acababa de cambiar, porque las consecuencias fueron mucho más allá de Irán. Stuxnet demostró que una línea de código podía causar daños en el mundo real, que una infraestructura crítica podía ser atacada sin que ningún soldado cruzara una frontera, y que las guerras del futuro no tendrían por qué empezar con disparos. Podían empezar con un archivo, con un programa oculto, con algo tan pequeño que cabía en una memoria USB. Desde entonces, gobiernos de todo el mundo comenzaron a tomarse la ciberseguridad de una forma completamente diferente. Porque si una instalación nuclear podía ser vulnerada, nadie podía sentirse completamente seguro. Durante siglos, las guerras se libraron con espadas. Después llegaron los fusiles, los tanques, los misiles. Pero en 2010 el mundo descubrió una nueva arma. Una que no hacía ruido, una que no dejaba humo, una que podía cruzar fronteras sin ser vista. Y todo empezó con algo tan pequeño como una memoria USB. Si quieres más historias oscuras sobre Internet, inteligencia artificial y tecnología, suscríbete a Código Fantasma, porque no todo lo que existe en la red quiere ser encontrado.